Y bueno amigos, estamos aquí un día más para información del Real Madrid, por supuesto noticias mezclado con opinión, lo que siempre hacemos, todas esas cositas que siempre estamos hablando entre ustedes y yo y que bueno, a mí particularmente es que me fascina mucho hablar, compartir con ustedes y bueno, creo que hoy va a ser un día también interesante para ello. Por supuesto vamos a analizar unas cositas relacionadas con Raúl, con Mendy, varias cositas interesantes relacionadas al futuro o lo que puede ser el futuro del Real Madrid, algo que publicaba Fabricio Romano sobre Alfonso Davies y bueno, bastante interesante la verdad. Así que lo de siempre les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video, lo disfrutamos, lo debatimos juntos y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando muchachos, creo que acabo de decir 14 veces campeón de Europa y no 15, me está costando un poco eso porque bueno, llevo tantos días diciéndolo, bueno, ya más de 2 años diciéndolo que evidentemente a uno se le pega, pero bueno, me iré adaptando a que somos campeones de Europa 15 veces y no 14. Así que bueno, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Analizamos una serie de situaciones que a mí me han gustado para analizarlos con ustedes después de un par de días de ausencia y la verdad bastante brillante. Chicos, quiero que arranquemos hablando un poco de Raúl. Hoy entrenador del Castilla, leyenda absoluta del Real Madrid, por supuesto canterano, de los que ya casi no se ven, esos que han marcado una época, pero de verdad en el Real Madrid. Y bueno, básicamente es porque ha confirmado en sala de prensa que se quedará por lo menos una temporada más como entrenador del Castilla y que por supuesto será la temporada que entra en vigencia en aproximadamente mes y medio. Se habló muchísimo durante varias semanas sobre el posible futuro de Raúl González al frente del Real Madrid, que cada vez se complicaba muchísimo más y que esto podría abrirle la puerta para salir a Raúl González Blanco a buscar una experiencia en otro sitio que le permitiera estar al más alto nivel, porque es evidente que entrenar en tercera división pues no debe ser nada similar que entrenar a un Benfica, que bueno, es un equipo histórico de Portugal, a un Ajax, cosas así que le puedan salir por ahí al mismísimo Schalke 04, que fue su último club. Y bueno, básicamente es lo que se está hablando. A mí me da mucho que pensar porque creo que Raúl se va a tomar esto como que, bueno, vamos a ver si es la última temporada de Ancelotti, si no se me toma en cuenta, porque es evidente que las informaciones apuntan a que el Madrid estaría pensando en Xavi Alonso para cuando el contrato de Ancelotti o para cuando finalmente Ancelotti ya no esté. Y que Raúl, pues bueno, me da la sensación de que está haciendo esto para ver si de pronto se le toma en cuenta en algún punto. Yo creo que Raúl comete un error quedándose otra temporada más ahí. Ya ha demostrado que ahí pues puede hacerlo bien, pero que lo mejor que pudo haber hecho es marcharse a un lugar, a un destino que pudiera darle esa experiencia que probablemente no va a conseguir en el Real Madrid Castilla. Así que a mí particularmente me parece una decisión un poco errática. Quiero que hablemos un poco rápidamente, muchachos, de varias situaciones de mercado, pero en esto quiero añadir algo que ha publicado José Félix Díaz y es que el periodista de Marca, que bueno, sabemos que maneja el departamento de comunicación de Carlo Ancelotti, entre otras cosas, tiene una relación cercana con Florentino Pérez, comentaba que tanto en el Real Madrid como en el núcleo, en el núcleo fuerte de la directiva y por supuesto del vestuario y de la dirección técnica, tienen cero preocupación con que el tema de Kylian Mbappé o la adquisición o la incorporación de Mbappé al Real Madrid vaya a causarles un problema a nivel vestuario. Consideran que el grupo está lo suficientemente consolidado como para poder ejercer un mando sobre una estrella brutal que va a entrar allí. Además, consideran que Ancelotti es la persona perfecta para llegar a este punto de proyecto que está intentando armar el Real Madrid y que la verdad están bastante tranquilos. Una de las cosas que me parece increíble de todo esto es cómo el Madrid ha manejado toda esta situación. Y es una reflexión que vengo haciendo en el otro canal en el que les decía, Kylian Mbappé hace unas 2 temporadas pudo haber llegado como la referencia, pudo haber llegado como el salvador del fútbol, entre comillas, pudo haber llegado como superestrella, seguramente
le hubieran puesto el dinero que hubiera pedido, todo lo que hubiese pedido y también hubiera llegado como el mandamás de ese vestuario. Todo ha cambiado porque en estas dos últimas temporadas pues ya sabemos cómo a nivel deportivo le ha ido a él y cómo le ha ido al Real Madrid. Así que me parece un movimiento brillante y honestamente yo tampoco estoy excesivamente preocupado por cómo vaya a influir esto en el vestuario del Real Madrid. Así que ténganlo en cuenta, información de José Félix Díaz, hay mucha tranquilidad. Además creo que se ha manejado a la perfección, no ha habido una locura en redes sociales cuando se ha anunciado como un fichaje más. Se le ha negado el proceso o la petición de ir a los Juegos Olímpicos que hizo públicamente en su momento. Y yo creo que en ese aspecto el Madrid está haciendo toda esa información. Pero bueno, al final todo esto siempre son especulaciones, habrá que ver cómo se maneja y por supuesto el tiempo será el único que dé y quite razones a quien realmente la tenga o no. Quiero que hablemos muy rápidamente algo de Nacho porque bueno, saben que hace aproximadamente un mes y medio, Nacho comunicó, además se filtró a través de todos los medios de comunicación que él no iba a quedarse en el Real Madrid, que su intención de abandonar la disciplina a la que ha pertenecido durante toda su carrera futbolística era totalmente firme y que bueno, finalmente iba a buscar un nuevo proyecto, un nuevo sueldo, yo qué sé, aunque también se hablaba de que no le hubiese gustado enfrentarse al Real Madrid y que hubiese buscado un destino un poco más exótico y menos competitivo, tal vez hablando de Estados Unidos, de Arabia, no se sabe, perdón, lo que se sabe es que las últimas horas y todo esto que ha vivido Nacho como capitán del Real Madrid, además de su increíble participación, me refiero a increíble con la cantidad de minutos que ha tenido, le han hecho replantearse un poco esa idea en firme, que supuestamente era en firme, y que, bueno, plantea o se planea todavía el hecho de poder quedarse en el Real Madrid al menos una temporada más. A mí particularmente es que de hecho, también se escuchó por allí que Ancelotti le había transmitido que hiciera lo que creyera conveniente y que si él veía opciones y oportunidades increíbles de quedarse en el Real Madrid, que básicamente se le iba a apoyar y se le iba a renovar su contrato, al igual que lo dejó abierta la puerta a Toni Kroos por si reflexionaba tras la Eurocopa. Y bueno, yo creo que teniendo sanos tanto a Militao como a Antonio Rüdiger, que creo que debería ser la pareja de centrales la siguiente temporada, y el tema de Álava, que probablemente vaya a estar en una posición seguramente un poco más secundaria, pero es un futbolista que puede servir en muchas facetas, y también el tema de Tchouaméni jugando de central, a veces que juega Camavinga en el pivote, yo creo que para Nacho es una decisión complicada. A mí me encantaría que se quedara Nacho, creo que le queremos muchísimo, no es un sueldo que te va a volver absolutamente loco el límite salarial. Así que yo creo que si se queda, pues me da bastante tranquilidad, felicidad. Creo que es un lujo tener un cuarto central como Nacho, pero también si se marcha lo entendería. Además, creo que le valoraríamos muchísimo igual todo lo que ha hecho por esta institución, no solamente esta temporada, sino cada vez que ha tenido la oportunidad. Así que bueno, vamos a cerrar este tema, muchachos, que tenemos por acá para hablar un poco de lo que ha publicado Fabrizio Romano y algo que me estuve viendo de Ferland Mendy en las últimas horas. En primera instancia, Fabrizio Romano apunta que en los próximos días, tal vez semanas, Alphonso Davies tomará una decisión definitiva sobre si o no renovar su contrato con el Bayern de Múnich y que por supuesto el Madrid espera muy atento. También en las últimas horas se ha conocido que os ha trascendido que hay una probabilidad de que el Real Madrid le ofrezca a Ferland Mendy una renovación hasta el año 2027, una renovación que yo creo que se ha ganado. Mendy venía de una temporada y media tal vez con muchas dudas, pero creo que esta última temporada ha ratificado su posición como uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, al menos a nivel defensivo. Estamos hablando de un futbolista que en la fase eliminatoria de la UEFA Champions League fue regateado una sola vez y fue en el partido del Bernabéu contra el Bayern de Múnich. Un futbolista que no se entendería el éxito a nivel defensivo del Real Madrid de las últimas temporadas sin su presencia. Eso hay que reconocérselo. No sé si es riesgoso porque al final son creo que 3 temporadas o 2 temporadas que renovaría o le ampliaría ese contrato a Ferland Mendy. Pero bueno, yo creo que si se renueva Mendy hasta dicha temporada, se zanjaría completamente, o creo, entiendo que se cerraría el debate con Alphonso Davies. No me molestaría ninguno de los dos movimientos, la verdad. Creo que renovar a Ferland Mendy es una apuesta a nivel defensivo. Además, sabemos que el Madrid con esta incursión o esta incorporación de Mbappé va a necesitar especialistas a nivel defensivo. Bueno, sabemos por dónde va la cosa.
pero tampoco me parecería un escándalo que finalmente Mendy pidiera salir, se le traspasara y con ese dinero pues se fichara a Alfonso Davies. Es lo que se está hablando. Yo creo firmemente que si renuevan a Mendy, no va a ser para traer a otro futbolista que puede ser, vas a tener dos titulares allí para un solo puesto. Además estás con Fran García, tienes el tema de Miguel Gutiérrez. Y si me preguntas a día de hoy, yo creo que el Madrid va a descartar finalmente el fichaje de Alfonso Davies, al menos de momento. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría saber todas sus opiniones sobre estos temas que hemos tocado el día de hoy en los comentarios. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.